Pues uno de los elementos más importantes de la propuesta de Longino, sobre todo en cuanto a su perspectiva normativa, tiene que ver justamente con la noción de valores. Entonces, ella lo que está tratando de hacer es buscar o exponer una forma alternativa de aproximarse a la pregunta por la justificación del conocimiento que no recaiga en criterios meramente lógicos, ¿sí? Y para ello entonces introduce la noción de valores epistémicos. Aquí es importante reconocer que el problema que está en el trasfondo de esta idea, o más bien de este impulso que ella tiene a hablar de valores epistémicos, tiene que ver con la subdeterminación de las teorías por los hechos. Que si ustedes recuerdan, en algún momento de una de las lecturas anteriores, sobre todo en particular la de Ana Rosa Pérez Ranzans, ella hablaba de esto de la subdeterminación o infradeterminación, como también a veces se le traduce, de la teoría por los hechos, que también se le conoce como la tesis Duhem-Quine, debido por los dos nombres, Pierre Duhem y Willard Quine, a quienes se les atribuye el haber pensado esta idea en dos momentos históricos distintos, pero que finalmente convergieron en ella, aunque hay también mucho debate acerca de si querían decir lo mismo o no, pero en fin, ese ahorita no es nuestro problema. ¿Qué quiere decir entonces esto de la infradeterminación o subdeterminación de la teoría por los hechos? Lo que está señalando este fenómeno es que puede haber casos en los cuales dos teorías que son distintas y que están en competencia entre ellas pueden ser sustentadas por el mismo conjunto de evidencia empírica. De modo que el contraste con los hechos no es el que va a determinar cuál de las dos teorías es finalmente la válida o la que escogen las y los científicos en sus prácticas. Sí, digamos, ahí se nos cae precisamente uno de los estandartes, ¿no? Una de las piedras de toque, la piedra de toque más importante, ¿no? del positivismo lógico, así como por ejemplo de la propuesta de Popper, de que finalmente lo que decide cuál es la teoría que se queda es el contraste con los hechos. Pero eso aquí no funciona. Entonces, en virtud de que no son los hechos, de que no es la evidencia la que determina cuál de las dos teorías es la válida o cuál es la que se escoge en últimas, entran a operar otros factores, perdón, ahí por el lapsus. Entran a operar otros factores. Y evidentemente estos factores pues van a ser distintos dependiendo de qué autor o autora va a hablar de ellos. Y en el caso de Longin entonces ella va a usar esta compuerta que se abre con la subdeterminación de la teoría por los hechos para introducir su noción de valores epistémicos. Entonces, ¿cómo escoger entre teorías alternativas en estos casos? Pues ahí lo que necesitamos entonces es presuposiciones contextualizadas de los sujetos implicados, de los cambios metodológicos introducidos y por supuesto también tener en cuenta las críticas a las teorías desde sus objetivos y cuáles son los valores que están utilizando. Ahora bien, la propuesta de Longino como tal va entonces a introducir una distinción entre dos tipos de valores. Por un lado tenemos los valores constitutivos o cognitivos, que son la fuente de las reglas que determinan qué es una práctica científica aceptable y que por lo tanto son los valores que constituyen eso que se llama la racionalidad científica. Por el otro lado tenemos entonces los valores contextuales o no cognitivos, que son parte del ambiente social y cultural en el cual se da o en el cual opera una práctica científica, que son ajenos a la racionalidad científica, es decir, que tienen que ver con la disponibilidad instrumental, con los imperativos técnicos, con los sesgos políticos e incluyendo además los sesgos de género. Estos últimos, los valores contextuales o no cognitivos, no solo actúan en la génesis de los proyectos, sino que también van a tener una influencia importante sobre el tipo de intervenciones propuestas, así como la selección de datos y otras presuposiciones que son importantes para la investigación y que tienen que ver con la manera en la cual el conocimiento se sustenta y justifica. Por lo tanto, en la propuesta de Longino,
los valores, los valores contextuales o no cognitivos no son exclusivos del contexto de descubrimiento, sino que operan a la par, tanto en el contexto de descubrimiento como en el contexto de justificación. Esto la lleva a ella entonces a hablar más bien de algo que son las virtudes epistémicas, donde entre las virtudes epistémicas que ella lista encontramos la adecuación empírica, la heterogeneidad ontológica, la novedad, la posibilidad de interacción, así como la aplicabilidad a las necesidades humanas y la difusión del poder, ¿no? Es decir, esta idea de empoderamiento y no justamente de que el poder sea algo que se queda en manos de unos y unas cuantas. En ese sentido, entonces, como dice la autora Marta González, estas virtudes epistémicas son feministas en el sentido de que facilitan la tarea de hacer visibles las cuestiones de género, ¿no? Entonces la pregunta es ¿de qué manera? Bueno, entonces pensemos por ejemplo en la heterogeneidad ontológica, ¿sí? Y si esto lo pensamos en relación a todos los estudios en biomedicina, ¿qué tipos de cuerpos son los que están sirviendo como modelo para todos esos estudios? ¿Cuáles son las poblaciones de estudio sobre las que se están usando? Entonces ahí por ejemplo vemos que la mayoría son hombres, que son hombres blancos, que además son hombres blancos jóvenes o en la adultez, pero todavía entre los 30 y 40 años. Entonces todo eso nos va mostrando cómo se está dejando de lado a las mujeres, a las personas de razas distintas a las blancas, a infantes, pero también a personas de la tercera edad, en fin, se va viendo cómo eso deja de lado cosas. Y por eso es que para Longino entonces se convierten en virtudes epistémicas importantes, porque eso permite señalar ese tipo de carencias en las investigaciones científicas. Entonces, más que el contenido específico de estos valores, el problema es cómo seleccionarlos y cuáles son las consecuencias de dichas elecciones, es decir, a quienes se está dejando de lado al usar estos valores como criterios normativos. Muy bien. Al final, ¿no? Regresamos sobre esta preocupación de Longino de tener criterios normativos. Es importante para ella como una continuación de la búsqueda de un criterio de demarcación que pueda hacer a un lado posiciones que ella, por ejemplo, califica de irrelevantes, tal y como son las New Age, la cristología o el creacionismo. Y entonces aquí surge pues podemos de nuevo, ¿no? Darnos un momento crítico para pensar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, Longino nos había estado diciendo que a ella le interesaba transformar la noción de normatividad. Sin embargo, al final del capítulo vuelve y nos trae al criterio de demarcación, que ha sido el rasgo favorito, paradigmático de lo que es una visión normativa de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y que se encuentra a la base de cualquier tipo de filosofía de la ciencia, de aquellas que han seguido el camino desde el positivismo lógico hasta nuestros días. Entonces, si caemos de nuevo en un criterio de demarcación que nos diga qué es ciencia y qué no, ¿qué garantiza que no estemos entonces reforzando otro sistema de dicotomías? Cuando una de las principales críticas de las visiones feministas y de la perspectiva de género era justamente salirse de ese pensamiento dicotómico. Pero más importante aún, e igualmente conflictivo, yo no estoy diciendo que estas preguntas nos vayan a llevar a un claro de bosque, ¿no? donde todo sea absolutamente límpido y cristalino. ¿Por qué tendríamos la necesidad de calificar a priori ciertos tipos de prácticas y de saberes como irrelevantes? Y en particular, esto teniendo en cuenta pues, los ejemplos que ella da, ¿no? Los New Age, la cristología y el creacionismo, ¿sí? Sobre la cristología no voy a hablar mucho porque pues, no conozco mayor cosa al respecto, ¿no? Pero por ejemplo, en el sentido de lo New Age, ¿no? Finalmente lo New Age ha tenido un impulso, un ímpetu y una capacidad comercial además para insertarse dentro de un sistema como el capitalista que hace que siga perviviendo. Entonces,
¿Cómo vamos a decir que eso es irrelevante si finalmente una buena parte del sistema económico y mercantil en el cual estamos, pues acepta y avala lo que ocurre desde el New Age y lo trae a su interior para aprovecharse de eso y seguir replicando estas mismas lógicas de consumo y de intercambio y demás capitalistas, ¿no? Pero en el caso del creacionismo tenemos otra cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos decir, y esto particularmente en el caso de Estados Unidos, ahí tenemos que hacer la aclaración, ¿no? Que es donde más se ve eso. ¿Cómo podemos decir que el creacionismo es un agente irrelevante para la ciencia si finalmente ha logrado mover políticas públicas que hagan o que se obligue a hablar de las teorías creacionistas en el colegio o a que no se hable de la evolución en las escuelas públicas? Entonces, si son agentes que están teniendo este tipo de impactos a nivel social, ¿cómo podemos decir que son irrelevantes? ¿Sí? Digamos, aquí lo que nos está mostrando más bien esta perspectiva normativa de Longino en una de sus betas es que justamente quiere resolver problemas políticos a partir de un criterio de demarcación científica. Y ahí es donde la cosa se pone complicada, porque no podemos justamente separar esos dos ámbitos. Y eso es algo que las perspectivas de género han estado cuestionando totalmente, ¿sí? Entonces, esto lo señalo sobre todo para que veamos lo problemático a veces que puede ser pensar estas cosas. Yo no estoy demeritando la propuesta de Longino, ni mucho menos. De hecho, creo que tiene algunos aportes muy importantes, pero definitivamente sí tenemos que tener cautela de cómo se va construyendo y hacia dónde nos van llevando estas narrativas, ¿no? Entonces, a esto sumémosle lo que ocurre particularmente con el feminismo, y yo creo que esto nos va a dejar una paradoja abierta mucho más interesante para discutirla posteriormente, ¿no? Entonces, en el caso del feminismo, la paradoja se presentaría más o menos así, ¿no? Hay una historia canónica de la ciencia que es masculinista, que es patriarcal, ¿sí? Donde las mujeres han sido relegadas a un segundo plano en la ciencia y donde la única manera en la cual se les reconoce como parte de una práctica científica es en tanto que ella se masculinice, ¿no? Entonces, una historia de este tipo no va a ser apropiada para pensar desde una perspectiva de género. Por lo tanto, una historia masculinista, machista, patriarcal de la ciencia es una historia que no es válida desde esta aproximación, ¿sí? Y cuando estamos diciendo entonces que no es válida, que no es adecuada, ya estamos emitiendo algún juicio normativo al respecto, ¿no? En ese sentido, entonces, es importante reconocer que a pesar de que las posturas feministas y la perspectiva de género en una gran mayoría están mostrando cómo otras subjetividades se relacionan con los saberes y con el conocimiento, de todas maneras siguen manteniendo esta idea de que no todas las perspectivas son válidas, porque en este caso la perspectiva masculina patriarcal pues no resulta apropiada. Entonces, si eso es así, ¿cuáles son los criterios que nos podría ofrecer una perspectiva de género, una filosofía feminista, para decidir cuáles historias cuentan y cuáles no? ¿Sí? Pero entonces, el asunto aquí es que finalmente, aunque Longino esté transformando, por ejemplo, la noción de consenso en cuanto a lo que tiene que ser aceptado, de todas maneras se sigue manejando una noción de consenso como universal y unitario en cuanto a lo que tendría que ser rechazado. Y ahí también vamos a tener todo un terreno pues, áspero y sumamente conflictivo, ¿no? No podemos esperar que todas las personas coincidan también en lo que no cuenta, en lo que no vale. O sea, en el caso de las perspectivas de feministas y de género, claro, toda perspectiva masculinista patriarcal no sería válida, pero eso no podemos presuponer que es lo que le ocurre a toda la sociedad en su conjunto, ¿sí? O por lo menos no de inicio, digamos, lo ideal sería llegar al momento en el cual se pudieran rechazar ese tipo de narrativas. Entonces, el asunto va a ser ese, ¿no? Tienen las perspectivas normativas
que convertirse en un listado de criterios que nos permitan definir qué cuenta y qué no, o de qué manera se podría transformar una visión normativa justamente para dar cuenta de todos los matices, de todos los conflictos y de todos los problemas que surgen cuando cuando esta heterogeneidad de perspectivas se encuentran entre sí. ¿Es entonces una visión de criterios la apropiada? ¿O qué es lo que tendríamos que proponer? Ahí se nos abre entonces la pregunta acerca de la normatividad a otro plano que, en mi opinión muy personal, podría ser más fructífero. Pero bueno, eso lo dejamos entonces para continuar la conversación durante las discusiones de clase. Por ahora, pues yo termino aquí. Espero que les vaya muy bien, que su semana la puedan disfrutar, leer, trabajar, estudiar y hacer todas las otras cosas que quieran. Y pues ahí nos vemos más adelante. Cuídense mucho. Chao, chao.